Muy bien. Bueno, sé que son muy poquitos, pero vamos a empezar igual, porque la cita era a las 12. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Matrices. ¿Qué es una matriz? Bueno, una matriz, te voy a poner un ejemplo. Esto es una matriz. Muy bien. Acá hay una matriz. ¿Qué es lo que caracteriza a una matriz? Hay dos cosas que caracterizan a una matriz. La dimensión, que es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Esta matriz se dice que pertenece a R porque sus coeficientes, sus elementitos, son números reales, y ahora me fijo la cantidad de filas que tiene. 1, 2, 3. 3 por 1, 2, 3, 4, 3 por 4. Eso es lo que caracteriza una matriz. Los coeficientes, que son los numeritos o las entradas, y la dimensión. La dimensión es la cantidad de filas y de columnas. Siempre primero filas, después columnas. En general, una matriz tiene esta forma. Se dice que pertenece a R, M por N. Entonces vos decís, bueno, ya sé que tiene M filas y N columnas. Muy bien, entonces ¿qué forma tiene? Es así. Este es el elemento A sub 1, 1, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, hasta fila 1, el último, columna N. Después tiene la fila 2, el elemento columna 1, 2, 2, A, 2N, y por último tiene la última fila, que es la M, A, M1, A, M2, A, MN. Y esto es un plomazo. Entonces, en general, se dice que la matriz pertenece a R, M por N, tiene M filas, tiene N columnas, y sus elementitos se llaman A y J. Así se describe una matriz, con el número de filas, número de columnas y los elementitos. Si la matriz se hubiese llamado B, sus elementitos B y J. Y bueno, B tiene que pertenecer a algún conjunto. Bueno, ponele T por S. Tiene T filas y S columnas. Lo que caracteriza una matriz es que está todo perfectamente ordenado por filas y por columnas. Por ejemplo, este elemento que está acá, el menos 2, está en la fila 2, columna 2. Entonces es el elemento A2, 2. ¿Querés el elemento A3, 1? Y bueno, te fijas, fila 3, columna 1, 0. El elemento A2, 2, ya te lo dije, perdón, poca imaginación. El elemento A2, 3, y bueno, me fijo, fila 2, columna 3. Es 0. Todo está perfectamente guardado en una matriz. Y bueno, y para no escribirla así, porque es bastante largo, esto es una abstracción de la matriz. La matriz pertenece a R, M por N, tiene M filas y N columnas, y sus elementos se llaman A y J. Y sería redundante que yo te diga que I es mayor o igual que 1 y menor o igual que M, porque se sobreentiende que I está indicando las filas y que tiene M. Y J mayor o igual que 1, si te gusta lo redundante lo pones, pero me parece que está sobreentendido. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Espera que borro acá. Borramos, ahí está. Por ejemplo, hallar la matriz A perteneciente a R de 2 por 3
tal que, por ejemplo, A y J es I más J. ¡Jo! Bueno, no me voy a preocupar porque yo ya sé que la matriz es de 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas. Así que tiene algo acá, algo acá, algo acá, 2 filas con 3 columnas. Y entonces me pregunto, por ejemplo, en el lugar 1, 1. Y bueno, en el lugar 1, 1 me fijo. A sub 1, 1. ¿Qué dice la regla? 1 más 1. Ay, mira, poneme un 2. A sub, ¿quién seguiría acá? Este elemento que está acá. Fila 1, columna 2. Si quiero ser ordenada. A1, 2, 1 más 2, que es 3. Ah, mira qué lindo. Mira qué linda la matriz. ¿Querés este? ¿Y por qué sos desordenada? ¿Y qué me importa? Puedo darte este elemento, que es el elemento que está en la fila 2, columna 3. ¿Qué dice la regla? Fila más columna. Bueno, 5. Acá está. Y así vas poniendo todos. Por ejemplo, me faltó este, que es la fila 1 y la columna 3, entonces es 1 más 3, que es 4. Ah, mira qué lindo. 2, 3, 4, acá. ¿Este dónde está? En la fila 2. ¿En qué columna? 1. Ah, así que es 3, porque es 2 más 1 es 3. Y este que me faltó, que es el último, está en la fila 2, columna 2. Así que es A sub 2, 2, es 2 más 2, que es 4. Bueno, esta sería una forma de pensar que uno puede prescindir de esto, pero no, acá vamos a trabajar con este tipo de matrices, porque nosotros lo que vamos a querer hacer con las matrices tienen infinidad de aplicaciones, hermosas aplicaciones, seguramente que en el apunte van a encontrar alguna, pero nosotros lo que vamos a hacer es estudiar mucho las matrices para resolver sistemas. Y después vamos a ver la relación que hay entre las matrices y los sistemas, que es muy estrecha y, y muy interesante. Nosotros tenemos que terminar este curso sabiendo resolver un sistema de la forma más eficiente. Un sistema de ecuaciones lineales de, qué sé yo, de 3 ecuaciones y 4 incógnitas, de lo que sea. A esto me refiero. 2x más y más z igual a 3, x menos y más 4z igual a 0, 5x menos y más 3z igual a 2. Lo que pretendemos es resolver este tipo de sistemas. Y vos decís, yo te despejo una, te la reemplazo en la otra y después hago esto, hago esto. No, eso no es eficiente. Vamos a aprender el procedimiento más eficiente para resolver sistemas, que va a ser el método de Gauss, otra vez Gauss, de Gauss-Jordan, que es el mejor método para resolver sistemas, pero antes tenemos que estudiar matrices. Y de paso vamos a estudiar las matrices, vamos a operar con ellas, y lo primero que vamos a decir, por ejemplo, que vamos a definir una operación que es la suma de matrices. Ajá, suma de matrices. Bueno, lo primero que hay que decir, que no se pueden sumar matrices que no tengan la misma dimensión. Una de 3 por 4 solamente la podés sumar con otra de 3 por 4. Es decir, que cuando yo defina la operación suma, voy a hablar de matrices A y B del conjunto de matrices de M por N. Voy a decir eso. ¿Y cómo voy a sumar matrices? Y bueno, como te imaginas. Por ejemplo, tengo esta matriz. Acá tenés una matriz. Muy bien, ¿esta matriz de cuánto es? ¿Qué dimensión tiene? ¿A qué conjunto pertenece? Tiene 2 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Es de 2 por 4. Si vos querés sumar, de la única forma que la suma va a estar definida es con otra matriz de 2 por 4. Ah, mira. 0, 3, 1, poca imaginación. Yo te pongo estos numeritos
chiquitos, enteros, simpatiquísimos, pero acá puede haber cualquier cosa. Raíz de 3, 3/4, 1000, 1.000.000, pero bueno, a mí me gusta así, de linda. 2 por 4, 2 por 4, y sí, seguro que la suma me la inventás vos. ¿Qué pretende uno cuando define una operación? Y bueno, ya estudiamos estructuras algebraicas. Va a definir la operación suma en el conjunto de las matrices de 2 por 4. Entonces va a pretender que cuando sume dos matrices de 2 por 4, el resultado sea una matriz de 2 por 4. Y si es una matriz de 2 por 4, ya sé que ya tiene una de las características, que es la dimensión, y ahora me falta qué va a tener en cada lugarcito. Y seguro que si yo te digo que me inventes la suma, vos acá me hubieses puesto un 2, acá me hubieses puesto un 6, acá me hubieses puesto un 1, acá me hubieses puesto un 2. ¿Por qué? Y porque estás haciendo en el lugar 1, 1, sumás el lugar 1, 1 de la otra. Sumás los dos lugar 1, 2, y naturalmente hubieses inventado la suma, que no es ningún misterio. Me puedo equivocar, me podés avisar si me equivoco, y acá el 1. Ahí tenés definida la suma con un ejemplo que no es una definición. Entonces, cada vez que sumamos matrices, lo que obtenemos es una matriz de la misma dimensión. Ni se te ocurra inventar otro tipo de suma, ni se te ocurra decir, si yo quiero sumar a esta, la quiero sumar con esta, que es de 2 por 2, la quiero sumar, se puede sumar, total le pongo ceros. No, no inventes porque así no es. La suma está definida solamente en matrices de la misma dimensión. Entonces ahora viene lo formal, la definición de suma. ¿Cómo se define la suma? Entonces vos pones así, suma de matrices. Y esto es típico de las definiciones con matrices. Entonces vos decís, sea A perteneciente a R, M por N, ya está, tiene M filas y N columnas. A es una matriz que tiene sus elementitos y ya está perfectamente caracterizada. Esto es una abstracción de A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, N. Esto es una abstracción perfecta. B pertenece también a R, M por N. Y B también tiene sus elementitos. ¿Qué te estoy diciendo hasta acá? Que A y B son matrices del mismo orden, de la misma dimensión, y que cada una tiene sus elementos. Definimos A más B como una cierta matriz C. Y para que la matriz suma esté definida, te tengo que dar el orden y tengo que darte qué tiene en cada lugar IJ. Entonces, C no te va a quedar ni más grande ni más chico el orden, queda en el mismo conjunto, y C es una matriz de elementitos C y J. Y ahora te voy a decir qué tiene en cada elementito C y J la matriz suma. ¿Y qué va a tener? El elementito C y J es A y J más B y J. Es lo que tiene, es lo que hicimos. Es lo que tiene en el lugar el elemento C12 del producto. ¿Qué va a ser? Y el A12 más el B12. Bien natural. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estoy segura de que no quieren hacer ninguna, pero estoy obligada. Muy bien, no preguntamos nada. Esta es la definición formal de la suma. Pero la suma es muy fácil y es muy linda de hacer. Como ustedes ahora saben estructuras algebraicas, lo que vamos a hacer, tenemos un conjunto, que es el conjunto de las matrices de M filas y N columnas, y tenemos una operación, que es la suma. La suma que
que acabamos de definir. Y entonces ahora vamos a estudiar todas las propiedades de la suma. ¿Para qué? ¿Porque queremos molestar? No, porque si yo conozco las propiedades de la suma, puedo resolver ecuaciones. Es como con los números. Vos fíjate, esto, vamos a hacer un recuadrito acá. No tiene que ver. Por ejemplo, vos tenías los reales con la suma. Y estudiaste que la suma es un plomo, las propiedades de la suma yo sé que es un plomo, asociativa, conmutativa, había elemento neutro, había opuesto, y estas son las 4 propiedades a las que una buena suma puede pretender tener. Este es el máximo de propiedades. Yo no sé si te acordás que era la asociativa de la suma en R, decía que si vos haces A más B más C, te daba lo mismo que si hacías A más B más C. ¿Qué conmutativa? ¿Cómo no va a ser conmutativa la suma de los números? 3 más 4 es igual a 4 más 3. ¿Y cómo lo decíamos? Que si A y B eran números reales, A más B, perdón, ese paréntesis, perdón, me está quedando muy desprolijo, no importa, esto es un recordatorio de las propiedades de la estructura algebraica, si querés, de los reales con la suma. A más B era igual a B más A, esa es la conmutativa. ¿Quién era el neutro? El neutro de la suma, si vos te acordás, era el 0. Era un número real, principalmente era un número real, y vos sabías que sumado a cualquier número real, conmutaba y te devolvía el mismo número. ¿Y qué era el opuesto? El opuesto de un número cualquiera existía y era lo que llamábamos menos A. Y la característica es que si vos a un número le sumás el opuesto, para que sea opuesto, también tiene que conmutar, y, perdón, se me está achicando, la suma de un elemento más su opuesto da 0. Y eso hacía que quede definida la resta para toda la vida en R. ¿Cómo? ¿Qué es la resta? Y bueno, la resta es un número más el opuesto del otro. Una papa. Cuando hay opuesto, hay resta. ¿Y por qué estudio las propiedades? Y bueno, porque si no, no podés operar, si no tenés propiedades. ¿En qué sentido operar? Y qué sé yo, resolver ecuaciones. Por ejemplo, vos tenías en los números reales x más 3 igual a 5 menos 1. Una idiotez, ¿no? Ah, bueno, perfecto. X más 3 es igual a 4. Y vos decías, paso restando. ¿Qué es esa cosa horrible de paso restando? Bueno, nos acostumbramos al paso restando, pero en realidad, perdón, acaba un 3. No, tendrían que decirme cuando me equivoco. No importa. Avísenme cuando me equivoco. No tengan vergüenza. Si igual no nos vemos, nadie ve a nadie acá. X más 3 es igual a 4. Entonces vos decías, el 3 pasa restando. Perfecto, sí, pero eso es un cuento. El 3 pasa restando es un invento. Un invento que se te clavó en el alma y que no te lo podés sacar. Yo lo entiendo, pero en realidad lo que está pasando es que en la suma, si estoy en R, si estoy en los naturales no, existe el opuesto de 3. Entonces, cuando vos tenés una igualdad y sumás a ambos miembros lo mismo, la igualdad se mantiene. Disculpe, profesora, están Sí. pidiendo entrar. Ah, muchas gracias. Admitamos todo. Muy bien. Gracias. Yo pongo admitir todo, pero no sé qué pasa. Bueno, esperamos que entren todos. ¿Pasa restando? Sí, pasa restando, pero esta es la verdad. La verdad es que cuando vos tenés una igualdad, para mantenerla, tenés que sumar lo mismo a ambos miembros, restar lo mismo a ambos miembros, multiplicar los mismos
el mismo número, ambos miembros y la igualdad se mantiene. Ah, bueno, como un número más su opuesto es el neutro, entonces acá te queda x más 0 y acá te queda 1. Y x más 0, como el 0 es el neutro, te permite poner que x igual a 1. Para eso estudiamos las propiedades. ¿Para qué? Y para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando hacemos cálculos, cuando tenemos ecuaciones, cuando resolvemos ecuaciones. ¿Qué pasa acá con las matrices y con la suma de las matrices? Es lo que te imaginas. Esta suma es genial. ¿Por qué? Y bueno, ¿están ahí? Creo que sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, me va a avisar, en un momento me va a avisar que no tengo más tiempo y se va a cortar. Y así como se corta, ustedes entran nuevamente de la misma forma que entraron antes. Muy bien. ¿Para qué esta cosa pesada de estudiar las propiedades? Y bueno, porque quiero operar con las matrices. Quiero operar con las matrices. Por ejemplo, no vamos a listar todas las propiedades y escribirlas y qué sé yo. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, en el mundo de las matrices de 3 por 2, porque vos te tenés que parar en un lugar y trabajar con la suma en un conjunto. Vos no podés trabajar, como ya dijimos, con las matrices de 3 por 2 y sumarle una que no sea de 3 por 2. Y bueno, vos tenés una matriz acá, 3 filas, 2 columnas, esta está perfecta. Y entonces vos te preguntás, ¿habrá una matriz que sumada a ella me devuelva la misma matriz? ¿Existirá el elemento neutro en el conjunto de matrices? ¿Qué se te ocurriría poner acá? Y la matriz nula. Ah, hay una matriz nula. Sí, y funciona perfecto, fíjate. ¿Cómo era la suma? Elementito, elementito. Si yo hago 5 más 0, me devuelve el 5. 0 más 0, ¿se entiende? Hay neutro. Entonces, en la suma de matrices, propiedades de la suma. No sé si poner todo esto o esperar que ustedes lo lean en el apunte. ¿Qué va a decir? Va a citar las mismas propiedades que te recordé con los números, lo va a citar con las matrices. Si querés, las anotamos. A y B, matrices, si querés, de M por N. A veces en el apunte va a estar así, que es lo mismo que te digan. A es una matriz que pertenece R, M por N. B pertenece a R, M por N. Propiedades. Propiedades de la suma que ya lo puse. Perdón, me distraigo y sé que esto es aburrido para ustedes y entonces no me gusta decirlo, pero lo voy a decir igual. Aguanten un cacho. Vamos a dar otra matriz, una tercera. Y vamos a poner se cumple. La propiedad asociativa, ¿qué dice la propiedad asociativa? Que si vos tenés A más B y después le sumas C, te da lo mismo que hagas A más B más C. ¿Qué más tenés? La conmutativa. A más B igual a B más A. Esta se cumple. ¿Se puede demostrar? Sí, sí, pero es bastante aburrido. Tal vez en el apunte encuentren esta que no es tan aburrida demostrada. Tercero, existencia de elemento neutro.
Entonces, existe 0m por n perteneciente a las matrices de m por n, tal que para toda otra matriz, A más la matriz nula, que ya se sabe que conmuta porque la suma es conmutativa, es igual a la matriz A. Que no es otra cosa que esto que te puse acá. Y ahora, muy desprolijo esto, ahora te voy a dar la propiedad existencia del opuesto en el conjunto de las matrices. Sería la última, la que te permite restar. Existencia de opuesto. ¿Dónde? Acá. En las matrices de m por n con la suma que definimos antes. Para toda, si querés la hacemos con más detalle, que es más linda, A perteneciente a R, M por N, A, que es una matriz con sus elementitos, A y J, existe, llámala B, B y J, tal que, ¿cómo es el opuesto? Y bueno, B, existe B también del mismo tamaño. ¿Y qué tiene B en el lugar B y J? ¿Qué se imaginan? ¿Alguien se anima a decirme qué tiene la matriz opuesta en el lugar IJ? ¿Qué tendrá? Bueno, tiene el opuesto de A y J. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Acá tenés una matriz cualquiera. Esto que no te lo vean. Tenés una matriz cualquiera. Y existe otra del mismo tamaño, dice, que en cada lugarcito tiene, en el 1, 1, tiene menos esto. Menos 2, menos 7, menos 1. Bueno, vamos a ponerle un menos 2 acá. Menos 5, menos 2 y 2. Existe y sumada, ¿qué te va a dar? La matriz nula. Bien natural lo que dice ahí en el mundo de las matrices. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy diciendo. Que para cualquier matriz, en este caso de 3 por 2, existe otra de 3 por 2 que en cada lugarcito tiene lo que tiene esta cambiada de signo. ¿Por qué? Porque yo sé que si la sumo me da la matriz nula. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la matriz opuesta. ¿Opuesta a quién? A esta dada. ¿Se entiende? Ponele. Esto sería la definición del opuesto. Existe esta tal que cuando vos sumás A más B, lo que te da es la matriz nula de M por N. Esta es una manera formal de hablar de la existencia del opuesto. Entonces, de ahora en adelante, se define en cualquier conjunto de matrices, qué sé yo, en las de cualquier número de fila o cualquier número de columna, A menos B la resta como A más menos B. Ah, mira, ya está. Resto como si fuesen números, no hay ningún problema porque sé que existe esta propiedad. Entonces, esta suma se comporta naturalmente. Perdón. Quiero borrar y no puedo. Bueno,
Me queda todo muy desprolijo. Esto funciona, la suma funciona perfectamente y me permite hacer un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hallar la matriz X perteneciente a R de, ¿qué te gusta? No sé, algo chiquito. 3 por 2, tal que. Eh, uno, más otra que está acá. Y todas del mismo tamaño, perfectamente definidas. Ajá. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo haces con los números? ¿Por qué? Porque estudiaste las propiedades, la suma es cerrada, así que sumo matrices de la misma dimensión, me da una matriz de la misma dimensión, si querés hacer primero esta cuenta, después pasás esta restando, que queda feo, pero vos sabés que se puede hacer. ¿Por qué? Porque existe la matriz opuesta. Y entonces, ¿qué haces? ¿Y haces la cuentita acá? ¿Querés? Bueno, dale. Hacemos la cuenta, acá te queda 3, acá te queda 7, acá te queda 12, acá te queda 6, acá 0, porque hago 1 menos 1, 0, acá 1 positivo menos 3, y acá que querés que te quede X sola, y pasame la otra restando, como decimos entre casa, aunque eso quede feo. 0, menos 2, 3, 3. Mira cómo despejaste la matriz X. ¿Existe? Sí, y estoy re tranquila, porque como estudié las propiedades, sé que las cuentas con matrices, la suma, lo que involucra la suma, se comporta como los números. Está buenísimo. Entonces, ¿acá qué va a ir? En el lugar 1, 1, y bueno, la resta de esto, 2. Acá 7 menos 5, 2 también. 12 menos 0, 12. 6 menos menos 2 es 6 más 2, que es 8. 0 menos 3, porque me toca este, menos 3. Menos 3 menos 3 menos 6. Y ahí tenés esta cosa horrible, desprolija, que es la matriz X. Bueno, estas cositas las puedo hacer gracias a las propiedades de la suma. Me parece que hay cosas que no dije antes de seguir con otra operación. Eh, por ejemplo, si una matriz es así, ponele 1, 5, 2, 3, 3, 1, 0, 0, 1. Esta matriz... Disculpe, profesora, hay gente que quiere entrar. Bueno, le abrimos la puerta. Gracias. Una matriz que es así, fíjate que la característica es que tiene el número de filas igual al número de columnas. Y no es raro que estas matrices se llamen matrices cuadradas. Son muy lindas las matrices cuadradas, son muy amigables, son tan lindas, cuadraditas. Y bueno, entre las matrices cuadradas están las matrices diagonales. Las matrices cuadradas tienen diagonal. La diagonal es esta, o diagonal principal. Esta es la diagonal principal, porque tiene otra. Esa no me interesa, es la secundaria. ¿Cómo se describe una matriz diagonal? ¿Qué sé yo? A ver, formalmente. ¿Sabés cuál es la característica de la matriz diagonal? Que fuera de la diagonal tiene todos ceros. La más famosa de las diagonales, por ejemplo, la I2, le pongo 2 porque es de 2 por 2, es esta, mira, 0, 0, 1. Esta es la diagonal, es una matriz diagonal que se llama matriz identidad. Después vamos a ver por qué se llama identidad como de 1. Y de esta
las identidades tenés de todos los tamaños. Por ejemplo, tenés la I4, que es una matriz diagonal. 1, 2, 3, 4. Acá tiene que tener un 1. Acá tiene que tener un 1. Y acá tiene que tener un 1. Esta es una matriz de 4 por 4 diagonal con la característica que tiene unos en la diagonal. Y vos tenés, si a vos te dicen IN, vos ya sabés que es la diagonal de N por N. Ya sabés que es cuadrada, no te van a poner N por N porque se sobreentiende que es una matriz identidad siempre es cuadrada. Y entre las, hay algo más general que la matriz identidad, que son las matrices diagonales. Y se describen así. Fíjate que la diagonal, ¿cómo está descrita en una matriz? Este es el lugar 1, 1. ¿Este qué lugar es? Fila 2, columna 2. 2, 2. Ah, y este es el 3, 3. Ah, este es el 4, 4. Ah, la diagonal está caracterizada porque tiene el elemento el mismo número de filas que de columnas. Eso es la diagonal. Entonces, una matriz diagonal D es una matriz diagonal si D pertenece a R, N por N, te digo que es cuadrada, y D tiene sus elementitos, D y J, ya sabemos que es cuadrada. Pero lo que sí sabemos, para que sea diagonal, es que D y J tiene que ser 0 si I es distinto de J. Ay, porque cuando I es igual a J, puede ser distinto de 0. Por ejemplo, es una porquería, pero la matriz nula cumple con la definición de diagonal. ¿Por qué? Y porque es toda 0. Esta, por ejemplo, si le borro acá y le borro acá y le pongo un 1 y un 4, esta también es una matriz diagonal. ¿Por qué? Y porque donde el I es distinto de J, que sería acá, que sería el 2, 1 y el 1, 2, el de IJ